Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast del Hey Festival en este marco de constelaciones que celebramos los 10 años del Hey con pláticas que tienen que ver con música, literatura, arquitectura, poesía y de todo un poco, Iñaki. Sí, finalmente Constelaciones Hey Festival es nuestro centro de este año, el proyecto clave de este 10º aniversario de estas celebraciones en el que juntamos una figura ya consagrada con un talento emergente que ha elegido y vemos como en una constelación las estrellas no están realmente unidas, nuestro imaginario las une, vemos el imaginario cultural que une estas estrellas. Me encanta, además hoy estamos en nuestra zona de confort un poco, sí. Porque yo llevo... Unos más que otros, pero sí. Pero yo llevo mucho hablando de música, tú también llevas mucho hablando de música, entonces ya nos tocaba hacer uno de música. Sí, exacto. Estamos muy contentos. Contentos. Bueno, empecemos por presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado tenemos a José Lo Rangel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de que estés aquí. Y a Lázaro Cristóbal Comala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. estás? Bien, bueno, bien. Oye, a ver, José yo soy mexicana y soy chilanga. Yo crecí escuchando Café Tacuba. Canciones de Café Tacuba fueron con mis primeras cortar con novios. La de No me hubieras dejado esta noche, se la dediqué a un novio como a los 15 o 16 años, porque esa misma noche encontré un amor. Así pasa, así pasa. Fui a los 15 años de Café Tacuba en mi prepa. Es decir, Café Tacuba es parte de mi crecimiento. Pero tú eres de España. Tengo una confesión. Yo pensaba, cuando lo conocí, que Café Tacuba era un grupo de new metal. ¿Por qué? Porque yo los descubrí con un vídeo junto a Incubus. Ah, okay. De los Latin Grammy, no me acuerdo, creo que era el 2004 o 2014, por ahí. Era eso, y de repente dije, ¡oh, perfecto! Un grupo de new metal mexicano. Y cuando te gusta la música, cuando eres un melómano, dices, ¿qué mejor que algo que en ese momento para mí era muy exótico? ¿Qué mejor? Luego descubrí que no lo era. Claro. Seguí escuchándolo, pero dije, ¡wow! ¡Wow! Y creo que ahora tenemos súper poblado de música, de redes sociales, de escucharlo, pero creo que va a haber público que también va a conocer por primera vez a Café Tacuba, porque no sé si te has enterado, no sé, tú supongo que sí, pero David Byrne que se casa y en su playlist va a haber una canción de Café Tacuba. Ajá, exacto. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué sentiste cuando viste eso? Porque es David Byrne, o sea, no es cualquiera. Pues bueno, es que tenemos podríamos llamarle una relación con David Byrne, ¿no? Él nos invitó a participar en un compilado que hizo de Red Hot and Latin, estos CDs que se hacían para recaudar fondos para la búsqueda de la cura del SIDA o cosas así, que había Red Hot había varios Red Hot, ¿no? Entonces nos invitaron y la idea era que hiciéramos algo con David Byrne, ¿no? Y entonces nosotros al mismo tiempo dijimos, pues si vamos a hacer una canción, si nosotros vamos a participar en una canción de él, nosotros queremos que él participe en una de nosotros. Entonces esto fue hace muchísimo tiempo, en 1996 más o menos. O sea, ya hace muchísimo tiempo. Y lo invitamos a tocar en una canción, en un cover, No Controles, que nosotros la conocimos por Flans. Exactamente. Y que en España se conoció por alguien más, es una canción de Nacho Cano. Y entonces ahí hace una participación de David Byrne. Y desde ahí hemos tenido como una cierta relación. Estuvo con nosotros en nuestro segundo Unplugged, que hicimos hace unos años, estuvo ahí cantando. En la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? Exactamente. Y entonces vi así más o menos el playlist y dije, pues hay muchos que tienen relación con él, ¿no? Pero pues obviamente sí, claro que me da gusto, pues ¿no? Sí, claro. Y es una canción, es un cover, ¿no? De Perfidia. En donde yo toco, es instrumental, yo toco la guitarra, entonces casi es como soy yo sonando ahí, ¿no? Está increíble. Está increíble. Oigan, lo que se nos ocurrió a Iñaki y a mí para platicar aquí, y porque el Hey es muy de literatura, era hablar de
de un poquito de literatura y música, o letras y música, porque además ustedes también componen. Entonces quiero empezar también contigo, Lázaro. Tu nombre artístico es Lázaro Cristóbal Comala. Nunca sé cómo decirlo y soy muy fan de Juan Rulfo. Pero entonces ahí hay una clara guiño, ¿no?, al universo de Pedro Páramo. Quiero saber un poquito qué papel tiene la literatura en tu música o en tus letras, o en las dos. Pues, por ejemplo, recuerdo un poco lo que dijo Borges alguna vez, que le gusta, él se describe más como alguien que lee que como escribe, pues. Yo nunca he estado de acuerdo en esto de lo que yo leo influye en lo que yo escribo. Con Pedro Páramo tuve una influencia que tiene que ver bien con la paternidad, con la ausencia de la paternidad o la búsqueda incluso. Pero sí hay una relación, pero yo lo siento más como la primera canción como que escribí, digamos, de forma que no es mía, sino hice como una traducción muy libre de A Boy Named Sue, que es una canción de Johnny Cash. Él no la escribió, pero él la hizo famosa. Entonces, A Boy Named Sue es una historia de un niño llamado Sue, de una persona que su papá lo abandona a los 3 años y antes de abandonarlo le pone nombre de niña. Sue es, en inglés es nombre de niña, ¿no? Sí. Entonces la pasa como muy mal, se burlan de él y todo. Entonces él va a buscar a su papá cuando ya es grande para matarlo y vengarse. Y la canción va un poco de eso. Yo conozco a Johnny Cash ya tarde y sobre todo fue una cuestión muy religiosa, me refiero a todos sus himnos religiosos, todo, y a mí me pegó mucho. Y de alguna forma que yo había leído Pedro Páramo, yo intenté relacionar, no sé si con éxito, pero como para mí Pedro Páramo es como la historia de la orfandad mexicana y Un niño llamado Sue es como la historia de la orfandad norteamericana. Y en esta como sentido de búsqueda fue como para mí relacionar de alguna forma estos temas que a mí siempre me interesan un poco, ¿no? Que es la paternidad o la ausencia de o la búsqueda de algo. Y sí, de alguna forma, sí, Lázaro Cristóbal Comala fue a partir de esas dos obras, por decir de alguna forma, ¿no? Canción y libro, pues. Y hay una relación, creo. Sí, hay. Sí. Cuando me toca entrevistar a músicos, muchas veces me gusta preguntarles por cuándo saben que la canción está terminada, cuándo más arreglos, ¿no? Porque me he dado cuenta que os gusta mucho hablar de esa parte, porque siempre hay unas historias de que una canción no se terminó enseguida, otra busqué, pero en este caso, viendo tanta fuerza, tanta importancia que tienen las letras en tu música, ¿cuándo das por terminada una canción? ¿Cuántas vueltas le ha dado esa letra para decir, ya es esto y ahora voy a terminar de hilar toda la música? Porque me imagino que va primero la letra y después la música en este caso, o todo lo contrario. Bueno, en mi caso soy completamente solo, estoy en mi cuarto componiendo. En mi caso, por decir que termine de alguna forma, personalmente siempre es en el cuarto, porque los discos que he hecho son como de músicos como de acompañamiento, amigos que se suman a un disco y luego otro disco es otro. Yo dejo la canción en mi cuarto y acaba, y luego ya ve que viene este proceso de arreglos, de instrumentación, de todo, ya se lo doy a las demás personas. Yo soy muy en el estudio de lo que se les ocurra a ellos. Me gusta mucho una frase que es como de, la canción no es un medio para un fin, la canción es como un fin en sí mismo. Y entonces en ese sentido yo termino una canción en mi cuarto con la pura guitarra y ahí ya acabó. Todo lo demás es por añadidura, sobra para mí, ¿no? En ese sentido yo creo que yo pienso de la canción, de la composición. Yo quiero seguir con el tema de música y literatura, y Joselo, Ixtepec o Las Batallas tienen claras referencias, ¿no? Elena Garro, José Emilio Pacheco, todo esto. Entonces quería preguntarte un poquito lo que estábamos hablando con Lázaro. ¿Qué te mueve a hacer como un diálogo tan frontal? Porque aquí sí es frontal, o sea, aquí no es un hint, nos queda como muy claro. Y perdón, a mí me encanta. Y además estamos hablando de, pues, personas importantes que explican nuestro país. Quiero saber qué te movió. Ya sé que fue hace muchos ayeres, pero ¿qué te movió a hacer este diálogo tan frontal? Sí, bueno, primero tengo que explicar que a diferencia de Lázaro, pues yo estoy en un grupo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y cada uno de nosotros compone de manera individual, ¿no? Entonces,
tanto letra como música, ¿no? Okay. Cada uno tiene su proceso, ya se verá, ellos sabrán si lo escriben con guitarra, con piano, o Rubén el cantante ha llegado con una canción así a capela, ¿no? Que se me hace genial, Wow. así como, wow, ¿cómo le hace, ¿no? Cada quien tiene su proceso, y luego la canción, yo también pienso, trabajo en mi cuarto, o más bien no trabajo, estoy ahí como, ¿no? Jugando, ¿no? Que me encanta que en inglés sea playing, y me encanta eso, así como realmente tocar y jugar en inglés es lo mismo, ¿no? Qué padre, nunca lo había pensado, está yo increíble tampoco, eso. y era así como, de repente cuando me di cuenta dije, wow, qué maravilla, o sea, lo que hacemos es jugar, ¿no? Entonces, según yo, la canción está terminada, pero sé que a la hora de llegar con mis compañeros, alguien dice, oye, pues lo que tú piensas que es el coro, para mí no es el coro. Para mí es una estrofa o una parte B, es parte C, el coro es y la canción debería empezar acá, o alguien llega y se me ocurre ponerle esta parte, ¿no? Y cambia totalmente, ¿no? La canción. Entonces, todavía hay un proceso de composición a la hora del arreglo. No es nada más un arreglo, sino que son muchas cosas, ¿no? Entonces, regresándome un poco a lo que me preguntabas, la canción Las Batallas es de mi hermano Quique, el bajista, ¿no? Y entonces cuando él la presentó, dijo, no, pues esta la compuse porque leí Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, y nosotros nunca nos explicamos las canciones. O sea, yo no llego y les digo, bueno, se trata de esto, sino que la vamos poniendo y así. Y es hasta las entrevistas donde nos enteramos, así, ¡ay, qué ¿no? padre! Así de repente, así como, entonces por eso haces eso, ok, ¿no? Entonces, en una de las entrevistas, porque fue de las primeras canciones, fue el primer sencillo de Café Tacuba. Y Quique decía que más que hablar sobre el libro, era como de haber leído el libro y reclamarle al personaje, ¿no? Sí. Por eso, oye, Carlos, ¿por qué tuviste que hacer esto y el otro y tal? No cuenta la historia, ¿no? O sea, todo el tiempo está como cuestionando a los personajes y los menciona y así, ¿no? En el caso de Ixtepec, ahí sí, esa canción sí es mía. Yo leí Recuerdos del Porvenir y encontré ese mini cuento dentro de la novela y se me hizo genial, ¿no? Una persona que va caminando de la ciudad a la costa, ¿no? Todo el tiempo y que lo recorre en un año y a la mitad del año pasa por Ixtepec, ¿no? Y se me hizo genial. Y entonces dije, yo tengo que escribir algo sobre esto, ¿no? Y a la hora de llegar con el grupo, alguien llegó y dijo, no, pues le falta como el coro. Sentimos que todavía falta un coro. Y Rubén puso una letra, como que sumó una parte y empezó a decir, claro, el caminante es el reloj de Ixtepec, ¿no? Pues yo lo hago de manera natural, no es algo que esté buscando ni aleccionar a nadie, No. es lo que menos se me ocurre, ¿no? En la vida. Así, o sea, si yo leo algo y me genera me detona una canción o una letra o algo, pues lo hago sin pensar en absolutamente nada, ¿no? A veces lo menciono, a veces no lo menciono, a veces la gente lo descubre, a veces no. Por ejemplo, El Vale y el Salón, esta canción, el paparu, papa, huevo, huevo, ¿no? Está basada en un libro de ensayos que escribió D.H. Lawrence que habla sobre el amor, ¿no?
Y él en uno de los ensayos habla como sobre esto, de que para él la vida es un salón y de baile y se van encontrando parejas, ¿no? Entonces sí me apropio de lo que sea, así de tal, ¿no? Y en el grupo, pues somos así, ¿no? O sea, nos puede tanto influenciar una película, un libro, una pintura. Nuestros primeros discos eran como, si uno los revisa, que yo lo he hecho ya así ya a la distancia, pues porque ya llevamos 36 años, ¿no? En esto, veo que al principio eran puros cuentos, Sí. como historias de otras, de personajes y de tal, ¿no? Y ahí se hablaba como de nuestros intereses, ¿no? O de lo que sentimos, ¿no? Y poco a poco se fue volviendo algo más personal y dejaron de aparecer estas historias y entonces ya se hablaba desde acá, desde el corazón, pero ya como algo personal, ¿no? A veces me gustaría regresar a aquella época, ¿no? Al momento en donde sí contábamos historias, y de hecho yo lo hice tal vez sin darme cuenta, ahorita me estoy dando cuenta. Escribí una canción que se llama Sopilotes, que sí es como un cuento, sí es un cuento de ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues sí, como que la literatura en mí, yo lo primero que soy lector. O sea, si me puedo definir de algo, es lector. Ya somos 4, creo. No sé. Y pensando en todo esto, en las reflexiones de ambos, me viene a la cabeza una pregunta para los dos, que sería, ¿cuál fue el primer libro o la primera lectura, porque también puede ser un cuento, no tiene por qué ser un libro, que les hizo sentir que literatura y música, o que literatura, canción, eran el mismo mundo, habitaban en un mismo mundo y que no tenían por qué ser dos cosas completamente diferentes? Pues así como saberlo, no lo sé, ¿no? Pero te podría decir que, pues bueno, yo por la edad que tengo viví lo que en México se llamó el rock en tu idioma, ¿no? Que fue un momento que solo vivimos en México, en donde las disqueras se dieron cuenta de que si traían grupos españoles que cantaban en español a México y grupos argentinos, iban a hacer todo este arcón lo iban a llenar de dinero, ¿no? O sea, porque la gente estaba ávida de rock en español, ¿no? Entonces, y fue en el momento en que nosotros nacimos, y había también muchos grupos haciendo rock en español. Antes de eso, en México, todos los grupos cantaban en inglés y tenían nombres en inglés y tal, ¿no? Entonces, para nosotros era un statement el cantar en español, ¿no? Y aparte, tener esta búsqueda de mexicanidad, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo sería el rock mexicano, ¿no? Y cada uno de los grupos que nacimos en esa época, pues tenía su visión de eso, ¿no? Y bueno, todo esto te lo cuento porque para mí Radio Futura, el grupo español, con Santiago Aucerón, que se me hace el mejor letrista no sé, en español, es buenísimo, ¿no? Tiene una versión de Ana Belí, de un cuento de un poema de Edgar Allan Poe, que lo tradujo, y el leer o escuchar las canciones sí, sobre todo como leerlas, más que o escucharlas o sentirlas más como literatura, ¿no? Decir, sí se puede escribir una canción con una buena letra, ¿no? No nada más así, echar desmadre, que sí está bien hacerlo, pero también se puede jugar con el lenguaje y todo esto, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocer a Santiago y era así como, muchas gracias por ser esta gran influencia, ¿no? De
de decir sí se puede en el rock en español decir cosas, ¿no? Decir cosas, no sé si importantes, pero más literarias porque hay cierta gente que dice, no, es que eso queda más para la trova o el canto nuevo o todo este asunto, ¿no? Entonces, el rock pues era más como de marihuanos y locos, ¿no? Entonces, que sí estamos así, pero que pero sí no también pasa, ¿no? Exacto, pero no. Y permítame hacer toda la pregunta y luego continuamos contigo, Lázaro. Claro, yo no he conocido todo eso. Me hace pensar ese hecho del rock en español, el entrar somos nosotros lo creamos no en inglés, que también hacía ir a las raíces, ¿no? Ver a las raíces, ver a la identidad de cada uno, la identidad nacional, y ahí se entra a la literatura o a la música que han hecho gente anterior a nosotros, pero que también haría ver a las raíces y entrar ahí. Totalmente. Eso fue así. Nosotros estábamos estudiando en la universidad, ¿no? Rubén estaba en diseño gráfico, Quique también diseño gráfico, yo estaba en diseño industrial, Emanuel estaba en otra escuela estudiando ingeniería, que lo que quería más bien era como una cosa de electrónica, porque es muy dado él es productor musical, ¿no? Pero en esa época no había esa carrera, ¿no? Tenías que estudiar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces había maestros que nos decían en la universidad, decían, ¿por qué estar volteando a ver modelos extranjeros, ¿no? ¿Por qué no hacer un diseño mexicano con tanta cultura que tenemos, con tanta riqueza, que en otros países nos admiran más que nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, eso puede también decirse del rock, ¿no? O sea, ¿por qué cantar en inglés? ¿Por qué estar volteando a ver? ¿Por qué querer tocar como The Cure o como los Smiths cuando realmente te va a salir otra cosa, ¿no? Y eso fue como como algo que ya veníamos pensando y que había grupos que ya lo estaban haciendo, como Botellita de Jerez, Jaime López, y más cerca de nuestra generación, Maldita Vecindad, Santa Sabina, Caifanes, ¿no? Todos estábamos como en esa búsqueda, a veces consciente, a veces inconsciente, pero sí, era nuestra raíz y decir, pues bueno, este rock va a sonar por obvias razones, va a sonar diferente a otros rocks, ¿no? Tanto ya sea en inglés, ya sea en Argentina, ya sea en España, ya sea en Colombia, ¿no? Pero en esa época nos encontramos que muchos estaban en esa búsqueda de su propio rock, ¿no? Y entonces hasta nosotros decíamos, bueno, y si no sale rock, no importa. Claro. O sea, saldrá esta música que le llamaremos, pues, como sea, ¿no? Música mexicana contemporánea, decíamos nosotros, ¿no? Porque había gente que nos atacaba y decía, no, lo que ustedes hacen no es rock. Ah, ok, perfecto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Mejor, ¿no? Así estamos haciendo algo distinto, ¿no? Algo nuevo, estamos yendo para adelante y no para atrás, ¿no? Antes estábamos muy obsesionados con las etiquetas. Qué bueno que eso ya se quitó porque las etiquetas no sirven de mucho, pero estábamos con Lázaro, ¿no? Y la misma idea. Estaba pensando también justo como en algún libro que pueda... Pero yo estaba más bien pensando, como a mí me tocó en esta época de la secundaria, donde todavía eran los cafés internet, y lo que yo hacía, que fue como para responder esto de la literatura o leer, conmigo más bien fue a lo que me enfoqué. Yo creo que imprimía con el dinero que me daban para la secundaria, iba a imprimir letras, porque yo compraba todos mis CDs, pero algunos no tenían las letras. Yo también hacía eso. Entonces yo realmente, recuerdo, lo estaba pensando justo ahora, yo sí, solo la única forma de escuchar música era leyendo las letras. Algunos sí los tenían, otros no. Y esto que decía José también me resonó un poco esto de... Me acordé de David por instinto, una frase muy linda que dice Violeta Parra, maldigo lo perfumado, ¿no? Con lo que dijiste de la trova y todo.
A mí la trova no me gusta realmente porque se me hace muy perfumado. Eso sí hay una especie de nivel para escribir, Claro, creo, no, ¿no? totalmente. Pero se me hace perfumado. En mi caso, yo cuando estaba pasar a la prepa, cosas así, creo que estaba como unas bandas que me gustaban mucho, era como Interpol, y escribían muy bien realmente. Y entonces hacía como, las traducía, hacía como una especie de trabajo de traducir. Yo no me considero muy buen hablante en inglés, pero lo que me enseñó fue traducir por mí mismo todo. Y también me acordaba un poco de Leonard Cohen, porque ni él no perfuma sus letras, ¿sabes cómo? Pero sí hizo esto como de subirle un poco, por decirlo de alguna forma, subirle al nivel, a la letra, al grado de la poesía, pues. Y siguiendo lo que decía José, a mí también me tocó una época curiosa en Durango, en la prepa, donde era el punk de MTV y todo eso, y todos cantaban en inglés en Durango, eran bandas de punks en inglés, nombres incluso de bandas en inglés, y yo lo que hice fue como empezar a cantar en español con guitarra, y en ese entonces era extrañísimo que alguien en Durango, en México, cantara en español y compusiera sus canciones con una guitarra. Y yo creo que conocí tarde a Leonard Cohen y a Dylan, por ejemplo, pero a quien conocí como muy, muy temprano, y eso como de alguna, se podría decir, ayudar, no sé. Por ejemplo, conocí muy temprano a Roberto Carlos, y él es devastador, ¿no? Con las letras. Qué maravilla. Wow, O sea, interesante. o sea, es devastador. Yo creo que en este tema de lo que estamos hablando de la literatura con la música, si se podría decir, para no salirme un poco del tema, yo creo que cuando uno lee y está como muy metido entre los libros, por ejemplo, estaba pensando en Rosario Castellanos de Balún Cana, que es el primer libro que yo leí que me marcó hace un chico, pero no tiene que ver con relación con la música, sino estaba viendo más las letras. Yo lo que veía con Roberto Carlos y con todo es que de entrada no había como perfume, sino había muchísimo dolor. Yo creo que llegué hace rato al hotel ayer, que me dejaron una carta bien linda sobre hablar del dolor sin perfumar y si de frente, todo eso. Se puede hablar de muchas formas sin esto de... No sé cómo explicarlo. La letra es, para mí, no digo que tenga razón siempre, para mí la letra es el factor más importante en una canción. Se nota, Sí. se nota en tu trabajo. Pero a diferencia de José, lo que está hablando, que tiene muchísimos años como banda, pues yo soy bien solitario, ¿no? Y no puedo compartirle a nadie nada. Bueno, no que no pueda, sino he intentado trabajar con gente y realmente es como atormentarme, no puedo. Pues. Pues muy interesante. Es otro idioma para mí. Muy interesante todo lo que estás diciendo porque casa totalmente con tus letras. O sea, hablas del dolor, hablas con mucha honestidad, muy directo. Muy crudo. Pero muy crudo, pero hay unas imágenes muy poéticas. No es Carver. Exacto. Pero no lo perfuma para poetizarlo. Quizás no lo digo exactamente como es la frase, ¿no? Pero creo que en una canción era todos los días cierran ventanas mirando al mar. Y creo que es así la letra que dices. Vivo para naufragar en la misma canción. Hay mucha poesía dentro de ese dolor que estás transmitiéndolo. No la camufla, sino que la potencia. En mi caso, al componer es pura... Yo no creo, no que no crea, pero no me veo parte de eso. Yo no creo como en la palabra de procesos creativos. Yo no me considero como entrar en un proceso creativo. Me gusta mucho lo que hiciste Play, pero por ejemplo yo no lo comparto mucho porque lo de jugar, yo no juego con la guitarra. Hay meses donde no agarro una guitarra, ¿sabes? Así 2 meses. O sea, toco en Querétaro y luego en 2 meses toco en Ciudad de México. Y en Ciudad de México es la primera vez que vuelvo a agarrar la guitarra. Soy muy infiel a la guitarra. En mi caso es pura sobrevivir, en mi caso es pura resistir, o sea, como de cuartelazo, de última instancia agarrar la guitarra, ¿no? Y creo que la única vez que he jugado, pues, hay una línea también ahí que he jugado como, yo creo que la única canción que tengo que le podría llamar proceso creativo es una de... Porque alguna vez me entrevistaron en México y me dijeron, oye, ¿tú no has escuchado la canción de... ¿Sí es cierto eso que nadie va a Durango? Y yo no sabía de quién era. Y me dijeron, es de Jaime López. Y yo solo conocí a Jaime López por la canción que tienen ustedes, ¿no? Porque Jaime López no llega hasta allá, a Durango, ¿no? Y
Pues la escuché y dije, no, pero la voy a escuchar, ¿no? Y luego pues ese fue el único proceso creativo que yo he tenido, creo, con una guitarra y o sea, contestarle a él, ¿no? Y hice una canción, No es cierto que nadie va a Durango, ¿no? Porque Jaime López habla desde el sentido de el romanticismo de Durango con el cine, con John Wayne, y dice, aquí ya no viene John Wayne y no se para nadie, ¿no? Sí. Y mi respuesta era como de, ese es el problema que estamos viendo como del pasado, y que estamos esperando más que vengan que nosotros que vayamos, y había un juego, es la única vez como que he jugado a la hora de componer, ¿no? Pero sí, un poco. Oigan, pues ya tenemos que terminar. Yo quiero seguir hablando. Y sé que tienes un libro y tú he leído tus libros y como que sigue hablando de esta unión, pero para allá, ¿no? Ya ustedes tienen que irse a una presentación y todo bien. Les quiero hacer una pregunta que espero no caerles mal con esta pregunta, porque es esa pregunta de que, si pudieran volver a leer un libro por primera vez, ¿qué libro sería? Y si quieren, lo que lo van pensando, yo tengo uno que es la saga de Elena Ferrante, que se llama Una amiga estupenda, que me enamoré tanto de esa saga. En esos 4 libros, yo no sé qué pasó en mi vida ese mes. O sea, fui a trabajar como máquina, hice las cosas como en automático, porque solo tenía cerebro para seguir leyendo esa historia, que son 4 libros en uno, es una cosa así. Y yo quisiera pedir al mundo amnesia para poder volver a sentir lo que sentí cuando leí esos libros. Y creo que a todos los que nos gusta leer, nos pasa eso. Entonces, si tengan algún libro, venga, Iñaki, hasta tú también, que digan, este libro me encantaría tener amnesia para volverlo a leer por primera vez. Pues mira, a mí lo que me sucede es que yo empecé a leer a los 10 años. A los 10 años estaba yo nací en Minatitlán, Veracruz, porque mi papá era petrolero mexicano y entonces, de petróleos mexicanos, ingeniero químico. Entonces nacimos donde estaba la refinería, allá en Veracruz, hasta casi Tabasco, ¿no? Y cuando nos cambiamos a la Ciudad de México, porque mi papá se quedó sordo por la refinería, lo cambiaron a las oficinas y todo eso, yo me traumé. Así fue para mí un choque muy fuerte de pasar de una jungla a una jungla de concreto, ¿no? O sea, de la selva, así yo agarraba de los árboles, agarraba la fruta, así, ¿no? Era el paraíso. A llegar a la Ciudad de México, que era así aterradora para mí, ¿no? Entonces me refugié tanto en la televisión como en los cómics y en la ciencia ficción, ¿no? Entonces empecé a leer ciencia ficción como loco, o sea, como desesperado, y eso me salvó, me sacó, yo creo que de una depresión que tenía que nadie se daba cuenta. Y sigo leyendo ciencia ficción. Entonces, ahora me ha sucedido que estoy releyendo libros que digo, claro, pues a los 10 años, pues este libro no lo entendí. O sea, lo estoy leyendo por primera vez, ¿no? Qué bonito. Y entonces es maravilloso, porque sí hay como una parte de que sí recuerdo la sensación que tuve al leerlo, pero no realmente me acuerdo como pedazos de la historia, de las historias y todo esto, pero no exactamente. Y lo malo, pues, es que ahora ya lo puedo, ya habiendo escrito, ya siendo más grande, ya tengo como una crítica, ¿no? Claro. Literaria, que Kurt Vonnegut siempre ha dicho. Kurt Vonnegut empezó escribiendo ciencia ficción porque decía, pues es que la ciencia ficción es muy mala, es una literatura muy mala. Entonces, de esta manera yo escribo y seguro me van a aceptar este cuento porque pues aceptan cualquier cuento, ¿no? Y poco a poco se fue como saliendo de ese gueto de ciencia ficción. Kurt Vonnegut es uno de mis favoritos, Philip K. Dick es de mis favoritos, y claro, leo muchas otras cosas, pero digamos que mi amor soy un nerd, soy totalmente un nerd y sigo regresando a la ciencia ficción, y entonces tengo esta, digamos, suerte, ¿no? De que hay libros que no me acuerdo o que por la edad los leo de manera muy distinta a como los leí, ¿no? Me encanta. Yo también tengo la virtud de la amnesia. Eso juega a mi favor a veces. En mi caso fue como muy rápido, fue lindo porque mi papá fue pastor, vive en una familia cristiana.
Ok. Entonces, luego lo metieron a la cárcel por unas cosas, que le robó a Dios. Pero en mi casa teníamos 2 libreros y todos estaban llenos de estudios bíblicos, evangélicos. Y solo había 2 libros, y justo como 10, 11 años, algo así. Y había un librito de Balún Canán, de Rosario Castellano. Balún Canán. Es que mi libro lo leí 5 veces al año, creo, y lo releía y lo releía. Y otro era de unos poemas de Borges. Y yo todavía no entiendo cómo estaban ahí esos libros, ¿no? Y entonces para mí es eso de como una especie de refugio. Era el refugio contra todo, ¿no? El refugio de todo. Y haberlos encontrado a mí se me hizo... Esta idea se me hace... Es cursi, pero es linda esta. No es, sigue siendo verdad, ¿no? Esto de que te encuentran a ti los libros. Entonces para mí fue como un refugio y para responder eso de cuál podría volver a ser, sí, porque tiene un gran valor el de Balún Canal, pero volver a sentir esta impresión, o sea, por estas como primeras impresiones de finalmente leer un libro sin dibujos o algo, ¿no? O sea, letra totalmente así. Yo estaba como los ojos así, ¿no? Con un librito de una niña que es la protagonista, que está también ella toda impresionada de todo. Porque a mí eso fue una especie de parteaguas para lo que sea que tenga que ver con mi vida después, ¿no? O sea, de haber leído algo y sobre todo haberlo descubierto en un librero lleno de libros cristianos, ¿no? Exacto, que te estaba esperando, como dices. Sí. Oye, no sabía. Yo crecí en una familia cristiana también. Sí. Yo tengo un hermano que es pastor, todo de familia, y yo tengo una canción que se llama El diablo ha hecho más por mí que Dios, y le molesta bastante, ¿no? Pero no es satánico, es otra cosa. Sí. Ah, mira, no sabía. Entonces también leíste la Biblia, ¿no? Sí, igual que yo, me sé la Biblia del derecho y del revés, o sea, pero ya ahora sí, que regreso a leer la Biblia, ya me compré un cómic de Robert Crumb, ¿no? Que dibuja todo el Génesis y lo dibuja de una manera, o sea, pero así como tal cual viene la Biblia y dice... Yo no estoy inventando nada, esto está aquí, ¿no? Esto está aquí y no, la Biblia es dura. Hay unas partes que sí son así de, ay, cabrón. De las cosas que más me gustan de Leonard Cohen, que son muchas, es que él tiene una sensibilidad tan linda como para poner muchas líneas bíblicas, pero ¿no? Te truena como nadie, ¿no? ni Jesucristo te truena como él, ¿no? Exacto. Como habla sobre David y todo eso, ¿no? Exacto, de esta canción Aleluya, que es así como una maravilla, ¿no? Y toda o sea, si la cantaras en español, a lo mejor mucha gente diría, ay, estos cristianos cantando. Hay una versión de Robbie Drago al español que es muy linda. No la he oído, no la he oído. Ah, la voy a buscar. Sí. Bueno, ya estamos acá platicando. No. Al revés, muchas gracias. Muchas gracias. Pues Romina, a mí también me lo has pedido y yo te voy a decir que Robinson Crusoe, por la única razón que lo odié okay. Porque a veces odiamos las lecturas que son obligadas. Eso es muy cierto. Mucha gente no lee solo porque los obligaron a hacerlo en la escuela. Otra cosa es que la lectura anterior obligada la amé, que fue Frankenstein en ese momento. Mary Shelley. Y lo que quiero saber es si la voy a seguir odiando o me va a encantar en este momento. Qué bueno. Quiero saber si me va a gustar o no Robinson Crusoe, pero bueno, esa historia queda para después. Queda pendiente para el próximo año. Para el conste. Próximo año, próximo podcast. Perfecto. Y traes la respuesta. Pero bueno, nos toca despedirnos en estos momentos de Oigan, de muchísimas gracias. José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué bonita plática. Les agradezco. Les agradecemos. Y bueno, aquí seguimos en Constelaciones Hey Festival. Muchas gracias.